las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 2. Si me pueden acompañar, por favor. Muy bien. Mateo, capítulo 2. ¿Se escucha bien? Sí, ok, bien. Mateo, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después sigue la historia, que no la vamos a leer, pero ahí se revela el propósito real que Herodes tenía para con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, él, cuando conversa con estos magos que andaban buscando al rey de los judíos, él expresa lo mismo que los magos querían hacer, pero su expresión de adoración realmente era falsa, no era real, no era genuina. Era una expresión falsa que él quería presentar delante de estas personas que andaban buscando al rey. Eso es lo que nos describe la continuación de lo que no hemos leído. Pero fíjense que quisiera de manera muy breve nomás destacar que este libro de Mateo se encarga de darnos a conocer al rey de los judíos. Principalmente se sabe y bien se dice que este libro presenta al Señor Jesucristo como el rey. Y lo presenta desde el comienzo, ya que en su genealogía dice que Jesucristo es hijo de David. Y después dice hijo de Abraham, enfatizando su identificación con la realeza, con el reino eterno que fue prometido a la casa de David. Por lo tanto, este libro enfatiza al rey. Tanto es así que uno, después de la genealogía, tiene, por ejemplo, en el mismo capítulo 1, tiene el nacimiento de Jesús de manera muy breve, y principalmente tiene que ver con una actitud que iba a ser José. Y se revela de manera pero muy breve y concisa que se le revela a José que no deje a María, porque lo que en ella hay es por obra del Espíritu de Dios, y que reciba nomás a María, y que le pondrá a su hijo Jesús
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero muy brevísimo el nacimiento. Pero en el capítulo 2, lo que se destaca, y es lo que destaca este libro en realidad, es el reconocimiento del rey. En eso sí que invierte mucho tiempo, en que reconozcamos al Rey Jesucristo. Y en este capítulo 2 que hemos leído, se describe la primera adoración que recibe de personas que no son del pueblo de Israel. Son extranjeros, son gentiles. La primera adoración probablemente tuvo que haber sido la de los pastores. Quizás la segunda y tercera podría haber sido Ana y Simeón cuando Jesús fue al templo, cuando chico lo llevaron al templo con su padre. Y ellos ven ahí en el templo al Mesías, al Señor, cuando era guaguita. Y esta, que a lo mejor puede haber sido la cuarta o entre la segunda y cuarta, son extranjeros, son gentiles, no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y aquí estamos inmersos, nosotros los gentiles, que no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. También se nos incluye, fíjese usted, querido hermano, y es lo que estamos haciendo en esta mañana, se nos incluye en la adoración al Rey de Israel. Es la gracia de Dios, es la tremenda misericordia de Dios que extiende la adoración no exclusiva a una sola nación, sino que a todo el mundo, para que todo el mundo pueda reconocer a este gran Rey. Y aquí está, expresado en estas personas que eran extranjeras. Y mire lo que dice. Comienza el capítulo 2 diciendo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjese que estas personas se dicen que eran del oriente y que eran magos. Probablemente esta expresión mago se refiere no en su concepto negativo, que normalmente nosotros lo conocemos y lo asociamos como a brujería y cosas oscuras, sino que más bien tiene que ver quizás con la parte científica que realizaban estas personas. Se cree que probablemente estas personas eran medos o persas, o de ambos, o también se puede pensar que eran provenientes de los caldeos, ya que en Daniel también se menciona a la misma expresión, mago, cuando estaba ahí en el capítulo 2 y tenían que descifrar un sueño. Por lo tanto, estas personas vienen de un lugar lejano. Y dice que vienen cuando nació en Belén de Judea y estaba por rey Herodes. Se hacen presentes estos magos. Y mire lo que dice, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estas personas sabían de las Escrituras, conocían de las Escrituras, sabían que iba a venir un rey a este mundo, un rey de los judíos, y ellos, por obra divina, por cuenta que el rey de los judíos ha nacido, y llegan a Jerusalén, preguntando por el rey de los judíos, y la confirmación de que el rey de los judíos había nacido es porque dicen ellos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos a venir desde el oriente, a buscar al rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Lo que lo motiva es, venimos a adorar. Y yo me hago aquí una reflexión que quisiera compartir, que es, ¿a qué venimos nosotros? ¿A qué estamos aquí? Antes era presencial, ahora es de esta manera.
Pero mis queridos hermanos, aquí estoy yo aquí. Me conecté porque me dijeron que pudiera tomar parte de la primera en la escritura. O me conecté porque quiero decir que he venido a adorar. ¿Por qué está conectado usted, querido amigo? O hermano, discúlpenme. A adorar. Es el ejercicio que tenemos que realizar. Pero la adoración tiene que ver con reconocer al Señor. Reconocer al Rey de los judíos. Y ellos, ese era su propósito. Ese era lo que los motivaba a ellos a caminar tanto de un lugar muy lejos y buscar al Rey de los judíos. Llegan a Jerusalén, empiezan a preguntar. Herodes se da cuenta que están preguntando por un rey. Jerusalén entero se da cuenta que están preguntando por un rey. Todos se turban. Y esa expresión significa que les dio miedo, les dio espanto, tanto a Herodes como a los habitantes de Jerusalén. Todos se turbaron, a todos les dio pavor, les dio miedo, se pusieron, si pudiéramos expresarlo, se pusieron blancos, se pusieron pálidos por una simple pregunta. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque venimos a adorar. Herodes y Jerusalén no tenían esa misma intención. Herodes junta a su gente, a toda su gente, a todos los que le podrían ayudar, indaga dónde ha de nacer el Rey de los judíos. Todos, unánime, por primera vez, todos estaban de acuerdo en Belén de Judea. Pero ellos, que sabían las escrituras, Herodes también sabía algo de las escrituras porque tenía una mezcla racial con los judíos. Pero tanto Herodes como la gente que le ayudaba, que sabía las escrituras, sus consejeros, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos que se juntaron y de manera única llegaron a la misma conclusión en Belén de Judea, no tenían la intención de adorar, aunque sabían las escrituras, aunque podían responder exactamente y bíblicamente podían responder en Belén. Ahí ha de nacer el Mesías, en Belén. Pero no tenían la mayor intención de adorar al Rey de los judíos. En cambio, estas personas caminaron desde muy lejos, se sacrificaron para venir a adorar al Rey de los judíos. Hermano, en esta mañana todos nosotros tenemos la oportunidad de expresar adoración al Rey de Israel y agradecer porque también se nos incluye a nosotros en la tremenda posibilidad de adorar a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Las intenciones de Herodes, las intenciones de los judíos que sabían las escrituras, ni siquiera se movieron del palacio, ni siquiera se movieron del lugar donde estaban. Estaban muy cómodos, asustados, pero cómodos. Estos hombres salen de ahí porque no encontraron en Jerusalén al Rey de los judíos. Siguen la dirección divina que se menciona como una estrella y llegan al lugar correcto, llegan al lugar exacto. Ya el Señor había salido del pesebre, estaba en una casa. La estrella se para y ellos entran, ven a Jesús y su madre y le adoran a Jesús. Solo a Jesús le adoran, postrado, pie y cara seguramente a tierra. No en una señal de reverencia o de respeto, sino en una señal de reconocimiento de quién era él. Y era un bebé, solo un bebé, pero expresaron a ese bebé
el reconocimiento de que es el Rey de los judíos. Hermano, el Señor escucha el reconocimiento que podamos realizar en esta mañana. Él lo escucha y está complacido en escuchar todo reconocimiento hacia su persona que podamos hacer. Después le dieron regalo, pero primero adoraron. Y después dice que le dieron regalos que pueden significar muchas cosas que se han descrito, pero solo me quiero terminar y detener en que adoraron al Rey de los judíos. Podemos orar, por favor, hermano.